Hola, hola amigos de Mundo Tenis, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, de donde nos estén viendo, de donde nos estén escuchando, porque después de unos días, obviamente con muchas coberturas presenciales, muchos viajes, estuvimos en Rosario, estuvimos en Buenos Aires y también en el Rio Open, allí en el Jockey Club brasileño, por primera vez. La verdad, un torneo espectacular que ya vamos a estar reaccionando en el programa de hoy. Pero vamos a empezar por orden, vamos a empezar por Buenos Aires, porque de eso se trata este programa, en donde vamos a analizar cómo fueron los campeones y quiénes fueron y cómo anduvieron los argentinos, pero quiénes fueron sobre todo los campeones de cada una de estas dos ediciones. En Argentina ganó un brasileño, en Brasil ganó un argentino, así que ambos países sudamericanos están conformes porque, bueno, Brasil ni hablar, ¿no? Tiene una nueva figura que es Joao Fonseca, alguien que si bien ya venía teniendo muy buenos resultados, si bien no fue una grata sorpresa en cuanto a que podía llegar a ser uno de los candidatos, digo, a ganar el título de Buenos Aires, sí, la verdad, por cómo lo hizo y a quienes les ganó, sí quiero decir que tanto a mí como a la mayoría de los presentes nos sorprendió por la manera que jugó, por la soltura que tuvo, por la madurez. No deja de ser un chico de 18 años, pero que venía ya con mucho ruedo, con mucha experiencia. El año pasado había sido campeón en el US Open, había sido campeón en la Next Gen de menores de 18 años. Había arrancado este año siendo campeón en el Challenger de Canberra, sobre una superficie también no tan habitual para estos lados del continente, que siempre son todos más afines al polo de ladrillos, y ganó en Australia. Y ni hablar lo que hizo en el Australian Open, derrotando entre otros a Rublev, pasando la clasificación primero, derrotando a Rublev, dando la gran sorpresa y siendo uno de los favoritos del público, y ni hablar, por supuesto, de aquí de Sudamérica. Bajo esa condición llegaba a Buenos Aires. Desde Australia hasta Buenos Aires no había jugado nada, si bien obviamente había pasado una semana y media de por medio, más lo que había durado el Abierto de Australia. Volvió a Brasil, lugar donde lo aman, por supuesto es furor Joao Fonseca, no solamente en toda Latinoamérica o en todo el mundo. Y lo que más llamó la atención también es que de los 5 partidos que disputó en la Argentina, 4 fueron contra jugadores argentinos, contra jugadores locales, y por supuesto a los 4 le ganó. Solamente en semifinales derrotó a un jugador no argentino, que es a Laszlo Djere, lo ganó muy fácilmente, bueno, 6-1 en el tercero, digo, en 3 sets, pero 6-1 en el tercero. Un Djere que también es muy pero muy bueno en esta superficie, que por ahí por pasado, no tanto por presente, era candidato, pero le ganó a Fran Cerúndolo, le ganó también a Nabone, derrotó a, no me quiero olvidar, a Fede Coria, hizo lo propio también, eso fue en segunda ronda. Y en primera derrotó nada más y nada menos que a... no lo encontré. Sí, a Francisco Comesaña, ¿verdad? Es decir, que estamos hablando de un jugador que, por supuesto, teniendo en cuenta todos los antecedentes que recién recién charlaba con todos ustedes, es un jugador... Tommy Echeverry, perdón, había vencido en la primera ronda. Es un jugador que la verdad llamó mucho la atención eso, su juego, su madurez, su soltura. Estaba lleno de brasileros, por supuesto, el curso central Guillermo Vilas, llenaron todo y cada uno de los partidos que jugó este joven brasileño, que era la sensación. Recordar también que por la lluvia no se pudo jugar, no se pudo disputar el partido de primera ronda contra Echeverry el día martes, se tuvo que pasar para el día miércoles, lo mismo que también, y ya vamos a comentar, el partido del Peque Schwarzman, que derrotó a Jarry, que también era el partido de despedida, o el torneo
de despedida. Pero bueno, lo cierto y lo concreto que lo que hizo este jugador, lo que hizo Joao Fonseca, es realmente admirable y de verdad nos llamó a todos la atención para bien. Es un joven que está destinado para muchos expertos del tenis a ser número 1 del mundo. Me parece todavía es muy provisorio decirlo, sin ir más lejos, y ya me adelanto mezclando un poco con lo que fue Río de Janeiro. En Río de Janeiro perdió en primera ronda contra Alexandre Müller, el francés, o sea, tampoco no es que perdió contra un Rafa Nadal o un Alcaraz, digo, va a tener estos baches, es un joven, por supuesto, jugó 2 días después de haberse coronado campeón por primera vez en su carrera de un torneo ATP, así que parece que hay muchas cosas para corregir. Por supuesto que ya tiene su mejor ranking histórico, ya se metió entre los 80 entre los 90 mejores del ranking, eso le asegura entrar a todos los Grand Slam. Va a disputar ahora por primera vez los Masters 1000, va a arrancar en Indian Wells, después en Miami, por supuesto, en clasificación, pero es algo que no deja de llamar la atención, como un joven de 18 años y de estos lados, ¿no? Del continente americano, más precisamente de Sudamérica, de Brasil, después de muchos años, puede llegar a tener nuevamente un número 1 del mundo. Ojalá que sea así, por lo menos, si no es el número 1, que esté entre los primeros lugares, porque como siempre digo, a la región le conviene, a Sudamérica le conviene, a nuestros torneos les conviene, y más teniendo en cuenta siempre que se habla que ya le sacaron la Plaza de Córdoba, que le quieren sacar otra, que quieren cambiar de superficie de polvo de ladrillo a cemento. Entonces todas esas cosas que ojalá no ocurran, sea contrario, es decir, que al haber mejores jugadores, al haber más potencial en esta parte del mundo, que haya más torneos, que los torneos que ya hay sean de mayor categoría y todo lo demás. Bueno, otra de las perlitas de lo que fue la Argentina Open, justamente recién lo comentaba, la despedida del Peque Schwartzman, que se hizo desear porque por suerte Peque, que le había tocado debutar contra Nicolás Jarry, nada más y nada menos, dificilísimo debut. Jarry era el finalista del año anterior, del 2024, era uno de los mejores jugadores del torneo y por supuesto también de lo que es el ranking mundial, un top 30, y la verdad que era difícil, pero el Peque Schwartzman pudo ganar, pudo demostrar que todavía estaba para competir, lo derrotó 7-6, 12-10 en el tiebreak, 4-6 y 6-3, y tuvo un segundo baile, un segundo partido contra Pedro Martínez al otro día, y lamentablemente allí sí quedó eliminado, pero como dijo el Peque Schwartzman, quien había hecho el último o el penúltimo baile en Rosario, se había pedido contra Carabelli, en Buenos Aires pudo hacer 2 partidos y perdió ahí contra el español Pedro Martínez. Otra de las perlitas fueron las decepcionantes actuaciones de Rune y de Musetti, tanto en Argentina como en Brasil. Bueno, directamente en Brasil no jugaron ninguno de los dos. En Argentina, Rune perdió, la verdad que dando, no sé si papelones es la palabra, porque no me gusta ser tan tajante, pero porque también hay que decir que Mariano Navone, que fue quien lo eliminó, jugó muy, pero muy bien. 6-1 y 7-6 fue victoria para el oriundo del 9 de julio, logrando por supuesto la mejor victoria de su carrera ante el hasta ese momento número 12 del mundo, número 2 de la clasificación, que luego se dejó de las canchas, del pique de la pelota, por supuesto lo que pasa siempre, lo que hacen siempre estos grandes jugadores, que cuando pierden no les gusta perder a nada, y realmente fue decepcionante. No fue tan decepcionante lo de Musetti, porque jugó un partido y lo ganó 6-2 y 6-3 a Corentin Moutet, al francés. Y lo raro y lo curioso que ese mismo día, o noche, porque jugó a la noche, invitó a todos los jugadores, a todo el público en general,
a que lo vaya a alentar en el próximo partido, que eran los cuartos de final, que iba a estar jugando, y bueno, no se presentó, no se dio de baja, y la verdad llamó mucho la atención, porque eso hizo, por ejemplo, que hubiera un partido menos, por supuesto, que la gente que había comprado boletos para los cuartos de final vea un partido menos. Pero bueno, son cosas que puede llegar a pasar. Uno creía que hacía o había especulación. Después terminó no jugando en Río de Janeiro la semana siguiente. Aunque también fue muy raro porque estuvo en Río de Janeiro, estuvo en el Cristo, hizo promoción del torneo, pero no jugó. Unas horas antes de su debut se dio de baja justamente por lesión y bueno, no estuvo tampoco el italiano. Buenas actuaciones en Buenos Aires, repito, para Mariano Navone, repito también, ni hablar lo que hizo Fran Cerúndolo. Otra de las curiosidades es Alexander Zverev, el alemán, que no fue decepcionante tampoco su participación, pero tampoco fue lo que todos esperábamos. Perdió justamente con Cerúndolo en cuartos de final el día viernes en un partidazo. Fue 3-6, 6-3, 6-2 para Francisco, que también logró su mejor triunfo en su carrera. Está acostumbrado a tener triunfos contra top 10, pero este era el número 2 del mundo en ese momento. Fue la mejor victoria de su carrera para llegar a las semifinales, que posteriormente iba a vencer a Pedro Martínez y llegar a la gran final. Digo porque la verdad que hubiera estado muy bueno que Cerúndolo también podría haber sido el campeón de la Argentina Open y que se repita lo que fue las actuaciones de años anteriores de campeones argentinos como Nalbandián, Coria, Mónaco, por nombrar algunos, que hace bastante, o el Peque Schwarzman inclusive en pandemia, por nombrar algunos de los campeones argentinos, y que no se está pudiendo dar últimamente, pero por lo menos justamente está en una definición. También hay que decir que no era la primera vez que llegaba Fran a la final de Buenos Aires. Ya había perdido contra el propio Peque Schwarzman, por lo que ya tiene 2 finales aquí en Buenos Aires, algo que está muy, pero muy, muy bien visto. Decía, buena actuación de los argentinos, también en dobles, porque hay que decirlo, en dobles se consagraron campeones el francés Theo Arribag y Guido Andreossi, que derrotaron a Matos y Melo 10-7 en el super tiebreak del tercer set, así que también buena actuación de los argentinos o del argentino en el doble. También Machi González, Molto, que habían perdido en la primera ronda, pero participaron y eran los máximos candidatos. Por el lado también de las curiosidades de lo que dejó este torneo, hay que decir que en segunda ronda de single, estamos hablando por supuesto, hubo duelo de hermanos, ya porque tanto Fran Cerúndolo como Juan Manuel Cerúndolo se enfrentaron entre sí. Por supuesto ganó Francisco, que fue el que llegó luego a la final, pero fue una curiosidad teniendo en cuenta que no es normal que 2 jugadores se enfrenten entre sí en el cuadro principal de un ATP 250. Bueno, esto sucedió en Buenos Aires y ganó el mayor de los hermanos Cerúndolo. Otra curiosidad también que dejó este Argentina Open fue que Zverev, como hacen muchos de los de los jugadores de tenis que vienen a la Argentina, fue a ver un partido de fútbol, fue a ver el partido de Boca, se lo pudo ver en la Bombonera viendo, no me acuerdo si era el partido contra Argentinos Junior o no, Independiente Rivadavia. Independiente Rivadavia se lo vio en las tribunas y bueno, obviamente se le consultó a Zverev y quería vivir, dijo, la pasión que sentimos los argentinos por el fútbol y bueno, se sacó las ganas. Decía también, mucha hinchada de Fonseca, hubo inclusive gente que vino en auto desde Florianópolis, desde Porto Alegre para ver a Fonseca, inclusive había unos fanáticos que tenían la remera
con una inicial, con una letra de cada una de las que forman parte del apellido de Fonseca. En las tribunas se lo pudo ver, la verdad, muy pero muy gracioso, muy bueno también. Y como una de las últimas curiosidades de este torneo tan especial, que fue, repito, el 25 aniversario de esta edición, de estas ediciones de la Argentina Open, que tuvo también la participación y la particularidad de un encuentro entre Gustavo Fernández y Daniel Caberzaschi, jugadores de tenis en silla de rueda, que hicieron una exhibición y pusieron en juego el trofeo Museo de la Moda, y también participaron Gisela Dulco y Gabriela Sabatini. Sabatini jugó el doble con Fernández, que fueron los ganadores, y también Caberzaschi, el español número 10 del mundo hoy en tenis en silla, jugó con Gisela Dulco. Eso fue en el CUR número 1 del día sábado, en donde explotó, realmente explotó de gente, muchísima gente quería ver, sobre todo a Gaby Sabatini, pero a los 4 en cancha siempre es lindo verlo, pero Gaby despertó realmente una sensación única e irrepetible, la verdad, muy buena. Por supuesto que también vale destacar cuando se retiró el Peque, cuando cayó con Pedro Martínez, le llovieron de todo tipo de mensajes, de todo tipo de agradecimientos y de glorias del tenis y del deporte en general. Por ejemplo, Rafael Nadal, que se deshizo en elogios para el Peque, en donde obviamente participaron y compartieron muchos partidos juntos, muchos torneos juntos, y eso hizo que, entre otros, Rafael Nadal le hiciera llegar los saludos, las felicitaciones al argentino por su gran carrera y por haber llegado a su fin, o haber puesto fin a su carrera justamente de local. Obviamente que las quejas también del público argentino, por ejemplo, de Zverev, teniendo en cuenta cuando perdió con Cerúndolo, todo lo que era bueno pasó a ser malo. Es algo que lamentablemente pasa siempre, pasa seguido. Pasó también después en Brasil, pero bueno, es algo que siempre que va ganando está todo bien, y cuando empiezan a perder es algo que lamentablemente lo utilizan mucho como excusa, ¿no? Así que, repito, para ya recalcar, una gran semana de Joao Fonseca, que con 18 años logró el título más importante de su carrera, primer ATP 250, quedará en el pasillo de los campeones por siempre su nombre, eso no se lo va a quitar nadie, y la verdad, muy pero muy merecido campeón. Y ya pasando al Rio Open, este ATP 500, el único que se juega por estas tierras, por estos lugares, y que tuve la posibilidad de estar presente por primera vez en mi carrera profesional. La verdad que es un torneo muy lindo de ver. Se nota la diferencia entre, que siempre se habla, ¿no?, del 500, como Buenos Aires, ¿no?, qué le falta para ser 500. Había muchísimas diferencias que por ahí es para hablarlo en otro debate y en otro programa, pero básicamente es una diferencia económica, porque en cada detalle te das cuenta que hay mucho dinero, que hay empresas muy grandes, que Brasil obviamente mueve 20 veces más de gente que la Argentina, por lógicamente su cantidad de población, y que eso lógicamente también en el consumo se nota. Hubo un gran nivel de tenis, también los argentinos allí, como históricamente pasa, la rompieron, sobre todo Comesaña y Camilo Hugo Carabelli, dos argentinos que no los nombré en Buenos Aires porque no habían tenido su mejor actuación, pero por ejemplo Carabelli en Rosario fue campeón derrotando a jugadores, por ejemplo, recién lo dije a Baez, pero digo a Delín en la final, ha hecho grandes participaciones, y eso se vio reflejado ya en el ranking, porque tanto Comesaña como Camilo Hugo Carabelli están teniendo hoy sus mejores rankings históricos, y que lo van a mejorar porque esta semana también en Chile
sumaron puntos y van a estar mejores que esta noche. Hoy son top 70, se estima que algunos puestos más puedan subir y que en el caso sobre todo de Carabelli se convierta en el cuarto argentino de ranking mundial, después de Cerundo, Lobaez y Echeverry, y pasándolo a Navone y al propio Comesaña. Entonces, una gran temporada la de Camilo Hugo, que recuerdo el año pasado que estuvimos presentes con Gabriel Arrieta y otros colegas en Villa María, siendo campeón de ese torneo Challenger 100, y ahora en Rosario, y por supuesto llegando a semifinales de un 500, todo por primera vez. Lo mismo para Francisco Comesaña, una gran actuación de los argentinos. Y ni hablar que el título quedó en manos de Sebastián Baez, que apabulló en la final a Alexandre Müller 6-2 y 6-3 para quedarse nuevamente con el título que había ganado en el 2024. Es decir, repitió título, repitió torneo Sebastián Baez, que realmente es una máquina. Es el argentino con mejor ranking con mejor porcentaje de finales ganadas, porque de 9 jugó 9, ganó 7 títulos, nada más y nada menos, algo que no es normal y que por suerte el saldo le da positivo. Tiene que jugar esta semana también en Chile, defiende el título en Santiago, veremos cómo le va al pupilo de Sebastián Gutiérrez, pero lo cierto y lo concreto es que sorprendió con una anécdota en la conferencia de prensa post triunfo, que dijo Baez que pensó seriamente no ir a Río de Janeiro, no se sentía tan bien emocionalmente y tenísticamente, con confianza, no tenía demasiada como para ir y defender el título. Bueno, lo convenció Sebastián Gutiérrez y fíjense cómo son las cosas, ¿no? de la vida, en este caso del tenis, que terminó ganando el torneo, defendiendo esos 500 puntos y por supuesto manteniendo el ranking, que era lo más importante también, ¿no? Porque si no mantenía los 500 puntos, hoy, que es 31 del ranking, o que quedó 31 del ranking, hubiera estado por atrás del 50 o 60, y eso por supuesto para todo lo que es la planificación de los futuros torneos es muy pero muy importante. Baez entonces, grandes triunfos con Müller en la final, derrotó a Carabelli en semifinales, 6-1, 6-1 en el segundo y tercer set, al chino de Taipei, Zheng, 6-4 y 6-1, esto es ya en los cuartos de final, y también en octavos, la segunda ronda, derrotó a Mariano Navone en lo que fue la reedición de la final del año pasado, y en primera ronda hizo lo propio con, déjenme recordar porque no me acuerdo, le ganó a Burruchaga, es verdad, a Burruchaga, 3 argentinos le ganó. Entonces en el camino difícil, el camino de Baez, que repito, mantiene la corona en Río de Janeiro, a pesar de que casi no va. Un torneo de Río de Janeiro que la verdad está muy bien presentado, está al lado de lo que es el Cristo. En realidad el Cristo se ve de todos lados. Para los que conocen Río de Janeiro, un lugar hermoso, el Jockey Club Brasileiro en Leblon, en el barrio de Leblon. No está cerca de la playa para nada, pero está sobre unas avenidas muy lindas, muy fácil de llegar. El tráfico en Río de Janeiro la verdad es una locura. Hacía muchísimo calor los días previos al torneo. La sensación térmica había marcado que eran 62 grados y medio había de sensación, una locura. Lo pudimos también corroborar porque hacía muchísimo calor, pero bueno, la verdad que fue impresionante el torneo. Fonseca, repito, no pudo hacer lo que venía haciendo en Buenos Aires, creo que producto de todo lo que fue la emoción y el cansancio, ¿no? De haber sido campeón el domingo a la noche, tomarse el avión, llegar a Río de Janeiro y el martes ya estar debutando ante su gente, y después de todo lo que se había hablado de él y la expectativa que había generado en él, porque por supuesto era el máximo candidato ídolo para ganar
ante su gente y la verdad no pudo hacer demasiado justamente con Müller, que fue a la postre finalista, derrotado por Seba Báez. Una experiencia hermosa la de Río de Janeiro, la verdad, impresionante. También hay que decir que allí estuvieron presentes los jugadores de tenis en silla de ruedas. Fernández, estuvo también Martín de la Puente, además de Cabersacci y Dani Rodríguez, el jugador brasileño. Hicieron entre los cuatro un torneo de singles, un torneo de dobles, o sea, una final de dobles, los dos españoles contra Sudamérica. Y en singles se enfrentaron también los dos españoles entre ellos y los dos sudamericanos entre sí. Gusti Fernández salió campeón en dobles y subcampeón en singles. También no da puntos, pero sirvió para también atraer más gente a lo que es este tenis en silla, que es muy, pero muy interesante. La verdad, hermosa experiencia, repito, la de este torneo, que repite por primera vez en sus 11 ediciones, repite campeón, porque Sebastián Báez es el primer y único jugador que sale 2 veces campeón de este torneo. Y recordar que en el 2014 Rafa Nadal fue el campeón de este torneo, en el 15 Ferrer, en el 16 Pablito Cuevas, el uruguayo, hoy técnico de Cerúndolo, Dominic Thiem en el 17, en el 18 el Peque Schwartzman, en el 19 Laszlo Djere, jugador serbio, en el 20 Garín, todos jugadores que siguen en la actualidad. Alcaraz fue en el 22, qué nombre, ¿no? Y el año pasado, perdón, el anterior a Seba Báez, en el 23 fue Cameron Norrie. Los últimos 2 años Sebastián Báez, que la verdad la rompió. Cevita Báez es el primer y único entonces jugador argentino o jugador del torneo que repite y tiene 2 títulos aquí en Río de Janeiro. Buena actuación también de Tommy Echeverry, buena actuación de Nabone, por supuesto. Al haber tantos argentinos entre sí se tuvieron que eliminar en un torneo que también, como si hacía falta que haya presencia argentina, hubo 3 argentinos entre los semifinalistas, lo mismo que ha pasado en Chile, por ejemplo, en las últimas horas. También hubo presencia argentina en las tribunas, porque Juan Martín del Potro estuvo encargado, invitado por la organización, estuvo encargado de darle el trofeo a Sebastián Báez, de entregarle el trofeo al campeón de esta edición número 11 de aquí de Río de Janeiro. Así que otra presencia argentina importante, estelar, obviamente, que Del Potro es amado en todo el mundo, y Río de Janeiro no es la excepción, salvo, o a diferencia que una casualidad, no ha jugado nunca este torneo. Del Potro nunca jugó Río de Janeiro, pero en el 2016, en los Juegos Olímpicos, en otro estadio, en otra superficie, pero en esa misma ciudad, logró la medalla de plata, perdiendo en la final justamente de los Juegos Olímpicos contra Andy Murray, que por eso dijo el propio Del Potro que esta ciudad le traía muchísimos recuerdos muy, pero muy lindos, a pesar de no haber jugado el torneo. Pero una linda iniciativa justamente del Rio Open, entregando el trofeo Del Potro al campeón, y justamente fue otro argentino, Sebastián Báez. También hubo, porque obviamente es algo que no se lo esperaban, pero una improvisación con Fonseca, que en el día anterior, el día de las semifinales, el día sábado, jugó con Del Potro, con los jugadores en silla de ruedas, los 4, una especie de mini torneo a algunos puntos. Obviamente se mezclaban entre sí, pero jugó Fonseca, jugó Del Potro, jugaron los 4 jugadores en tenis en silla, y la verdad que salió una linda exhibición, un lindo momento, agradable para la gente que también colmó las tribunas número 1 de allí, del Jockey Club brasileño, que, repito, se vistió de gala, y más a la noche, porque ese mismo sábado Matos y Melo, los doblistas locales, se coronaron campeones
en el doble, venciendo a Munari Martínez, los españoles, la verdad, también en un partido que fue extraordinario, con un ambiente genial y que por supuesto se replicó al otro día con lo que fue la consagración de Sebastián Báez. Un Sebastián Báez que quiero repito, en Santiago de Chile, que busca nuevamente las buenas sensaciones y por supuesto tener una mejor ranking para justamente poder hacer todo esto y mucho más, siendo cabeza de serie y siendo uno de los grandes favoritos. Otra de las perlitas de Río de Janeiro es que como solo 4 periodistas argentinos estábamos acreditados en la final, nos pudimos sacar muy amablemente una foto con el campeón Sebastián Báez. No tuvo ningún problema ni él ni la organización, la verdad. La gente de prensa espectacular, de la mano de Diana, de Bruno Fernández, de toda su gente, la verdad, impresionante cómo nos trataron allí en Río de Janeiro y da gusto, y seguramente, estoy completamente seguro que el año que viene vamos a ver, por lo menos quien les habla es la intención. Bien, antes de terminar este nuevo programa, esta nueva reacción, quiero agradecer a los sponsors que hacen posible que estemos al aire, que sigamos, por ejemplo, Extrax, ropa deportiva de hombre y mujer de alta calidad para la competencia, gracias a Franco Chataz y a toda la gente amiga de Extrax, también a Seba Vilches de Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias, a Ecopen de Francisco Pensiero, que es alquiler de contenedores grandes y chicos para particulares, empresas e industrias, y también a Fioro. Todo en piscina lo encontrás en Fioro. Buscá Fioro Internet y vas a tener todos los datos para mantener todo el año la piscina como a vos te gusta. Low, mayorista de turismo, muchas gracias por estar también. Y a París Tennis Tour, que son competencias, todo tipo de nivel en la ciudad de Luz. Seguinos en TikTok, seguinos en Instagram, en Facebook, en Twitter, obviamente en YouTube. Activar la campanita, pone me gusta, comentá, ¿sí? Promocionáselo a todos tus amigos, comentá con críticas, no hay ningún problema, todo se lee, todo se responde y por supuesto también se toma mientras venga de buena leche y no hay ningún problema. Acá si hay críticas se toman de buena manera. Bueno, hasta el próximo programa, un abrazo para todos, chao.